Hola, saludos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente acá en Mujeres de Propósito y vamos a iniciar este tiempo con una enseñanza valiosa por parte de nuestra querida Maybel Solano. Así es que Maybel, te bendecimos. Gracias por la preparación que has tenido para el tema de hoy y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, bendiciones a todas. Qué alegría, esta oportunidad que me dan otra vez de poder compartir con ustedes este tiempo. Bueno, yo quisiera, como es característico mío, a mí siempre me gusta hacerles una pregunta. Yo quisiera preguntarles a ustedes, no para que me la respondan, sino para que la tomen para ustedes y la respondan ustedes mismas. ¿Quiénes de ustedes todavía guardan una fotografía de cuando ustedes tenían tal vez 15, 20 años? La tienen ahí. Todavía conservamos, ¿verdad? Sí, esas fotitos ahí que añoramos de cuando éramos todavía más jóvenes, ¿verdad? Y eso nos causa risa cuando nos acordamos de esa mujer, ¿verdad? La que teníamos en ese tiempo. Bueno, yo creo que casi todas tenemos una fotografía. Nos ha pasado que llegamos y abrimos una caja y nos encontramos esa foto desde hace muchos años que estaba ahí guardada. Y nosotros pensamos, digamos, pasan dos cosas cuando sacamos esa foto y nosotros la vemos, suceden dos cosas. Bueno, primero se nos sale una sonrisa, como ahorita nos dio risa, pues nos acordamos, se nos sale esa sonrisa de recordar esa mujer. Y la segunda, la reacción de uno tal vez dice, mira, pero yo me peinaba así o yo me vestía así. Nosotros pensamos, ¿verdad? Pensamos que nos cuestionamos, ¿verdad? Uy, qué vergüenza, así me peinaba, así me vestía o así me salía yo a la calle. Hacemos un montón de preguntas de cuando vemos a esa mujer de antes, pero nunca hemos visto a alguien sacar una fotografía, verla, observarla y decir, qué lástima que cambié. Casi nadie hace eso, ¿verdad? Decir, qué lástima cambié. Ojalá siguiera siendo igual. Nunca lo hacemos. Nos cuestionamos todo lo demás, la apariencia, cómo éramos, si era delgada o era gruesita, vemos esas cosas, pero nunca nos detenemos a pensar y decir lástima, ¿por qué cambié tanto? Eso es una pregunta que a mí me quedó, ¿verdad? En ese momento cuando uno ve esas fotos y, y para nosotros esa fotografía es necesaria tenerla, pero no precisamente esa fotografía nos iba a enseñar lo que era nuestro destino. Esa fotografía, más que todo, lo que va a representar es una etapa de nosotros, pero no es una identidad. Esa fotografía no me iba a definir en ese entonces, no era mi identidad, sino una de mis etapas como mujer. Y mientras yo preparaba este mensaje, sentí que Dios me hacía a mí una pregunta, honestamente, a mí me puso a pensar. Y si yo todavía estuviera tratando de conservar una versión, vieja de mí, les hago la pregunta a ustedes, y si todavía ustedes estarían tratando de conservar una versión de ti que ya hace años, había dejado atrás, y a veces estamos ahí en esa pregunta, ¿verdad? Y no hablo de la ropa, no hablo de la edad, hablo de esa versión de nosotras que a veces, aprendió a sobrevivir. Nosotros vamos desarrollando etapas en nuestra vida y tenemos una versión que tal vez esa versión logró sobrevivir, porque si nosotros somos honestas, todos tenemos una. La mujer que aprendió a desconfiar, tal vez no éramos desconfiadas, pero aprendemos a desconfiar. La mujer que aprendió a controlar todo, la mujer que decidió que no iba a volver a llorar, la mujer que siempre dice, yo puedo sola. También muchas veces la mujer que sonríe, por dentro, pero sinceramente estamos completamente cansadas. Esas son versiones de mujeres que nosotros hemos empezado a sacar. Y aquí viene algo que cambió mi manera de ver la Biblia, ahí buscando el tema, cómo desarrollarlo. Y nosotras pensamos que Dios trabaja arreglando las circunstancias de una persona. Pero leyendo la Biblia yo descubrí algo. A Dios le interesa mucho más cambiar las personas que cambiar los escenarios.
que cambiar las circunstancias que están a nuestro alrededor. Porque cambiar un escenario, eso tarda un segundo. Para que nuestra vida cambie, en un segundo cambia. Sucede una situación, algo y totalmente cambió nuestra vida. En un segundo puede cambiar el escenario que nosotros tenemos. Pero cambiar un corazón a veces tarda años. Y eso sí es más difícil de cambiar y lleva un proceso. Entonces yo empecé a hacer un recorrido por la Biblia y descubrí algo que nunca había notado. Dios casi nunca llama a alguien para dejarlo igual. Le sucedió a Abraham, le cambió su manera de creer. A Moisés le cambió su manera de verse, como él se veía. Con Gedeón le cambió la forma en que él hablaba de sí mismo. Vemos a un Pedro, vemos a un Pablo, donde Dios viene y le cambia absolutamente toda su dirección hacia donde él iba. Y entonces me quedé yo pensando, y yo qué curioso, y me quedé analizando sobre el tema. Y nosotros celebramos cuando Dios viene y cambia los destinos, el destino de una persona, pero nosotros celebramos que Él haga esto, pero Dios, Él celebra cuando cambian las personas, cuando cambiamos esa versión. Y aquí fue donde todo me hizo a mí clic estudiando y creo que muchas veces nosotros oramos para que Dios cambie nuestra vida, mientras Dios está esperando que nosotras le permitamos cambiar la mujer que está viviendo esa vida. No tenemos que pedirle que cambie mi vida, es cambiar a la mujer que está viviendo esa vida que lo que estamos teniendo en este momento. Y escuchen esta frase. Dice, y si alguna anota, digamos, está tomando nota de lo que estamos hablando hoy, quiero que anoten esto. Dios nunca se compromete con la versión temporal de una persona. Dios no se compromete con la versión temporal de una persona. Él siempre trabaja pensando en la versión que soñó desde el principio. Dios se va a comprometer con esa versión, no con una versión temporal. No sé ustedes, pero a mí esa frase a mí me confrontó cuando yo estaba preparando este tema y me confrontó porque digo yo, wow, qué tremendo. A veces nosotros queremos, exigimos mucho de Dios para que trabaje en este momento en mi vida, pero tal vez esta es mi etapa temporal, no es mi etapa la que me está definiendo ahorita como mujer. Y entendí esto. Hay versiones de mí que Dios utilizó, pero nunca pensó dejar viviendo para siempre en mí. Son etapas, Dios nos utiliza en cada una de las etapas, pero a veces no quiere decir que Dios me utilice en esa etapa, Dios me permita dar frutos en esa etapa, pero no quiere decir que Dios esté aprobando esa etapa. Simplemente la utilizan en este momento porque es necesaria. Y eso cambió completamente mi forma de entender cada uno de mis procesos, cómo los he tenido que llevar. Y les quiero contar algo que descubrí leyendo precisamente en la historia de Jacob. Siempre nos enseñan que Jacob, la palabra, el nombre de Jacob significa el engañador. Pero yo me hacía otra pregunta. ¿Por qué Dios no simplemente corrigió a Jacob? ¿Por qué Dios le cambia el nombre? Era simplemente cambiar. Pero él lo que hizo fue cambiarle el nombre. Y entonces entendí que si Jacob seguía creyendo que él era Jacob, iba a seguir viviendo como Jacob. Así fue como interpreté, ¿verdad? Esta pregunta de por qué Dios no simplemente lo cambió a él, sino que le cambiaba el nombre. Entonces era eso, que si él seguía creyendo que él era Jacob, su nombre significaba ¿verdad? El significado que tenía. Y él estaba viendo definido por su nombre. Pero entonces Dios quería en ese momento enseñarle a él que él tenía que aprender algo distinto. Si sigues, te digo Jacob, vas a seguir viviendo como Jacob. Y aquí quiero que pensemos juntas, tratemos de analizarlo. No fue Dios quien lo llamó a él engañador. Dios no fue quien le puso el nombre. Ese era el nombre que él había recibido desde que nació. Era la identidad con la que él había crecido. Era la forma en la que él aprendió a vivir. Y entonces yo empecé a preguntarme, ¿cuántas de nosotras estamos viviendo desde un nombre que nunca nos puso Dios?
Estamos viviendo bajo un nombre que Dios no nos dio. No, no hablo del nombre que tenemos precisamente en la cédula. Les hablaba que a veces nosotros tenemos etapas y temporadas, ¿verdad? No es precisamente el nombre que dice en la cédula, que dice, bueno, en el documento de identidad de cada uno de ustedes, porque en otros países tiene otro nombre. No es el de Ivania, no es el de Karina, no es el de Carla, no es el de Lupita, no precisamente ese nombre. Hablo de esas etiquetas invisibles que nosotras empezamos a darnos. Yo soy la fuerte, yo soy la que nunca falla, es que yo soy la divorciada, soy la abandonada, soy la insegura, la que tiene que demostrar que sí puede. Y nosotros nos ponemos esas mismas etiquetas. Decimos la que vive complaciendo a todo el mundo, tenemos que complacer a todos. Y todo esto un día dejamos de nosotros de llamarlo precisamente, estas etiquetas que nos las ponemos por muchos procesos que pasamos, por muchas heridas. Y un día dejamos de llamar estas heridas, las dejamos de llamar así por su nombre heridas y empezamos a llamarla personalidad. Creemos que esa ya es mi personalidad, esa es mi identidad, ya yo soy así. Y escuchen esto, hay una diferencia enorme entre quién eres y en quién tuviste que ser para aprender a sobrevivir. Es una diferencia muy grande en quién realmente soy y en quién tuve que convertirme para poder sobrevivir. Porque el sobrevivir a nosotros, nos enseña muchas cosas buenas, pero nos enseña también a desconfiar, nos enseña a controlar, nos enseña a levantar muchas veces murallas, nos enseña a no necesitar de nadie y muchas veces hasta esconder nuestro dolor. Pero el sobrevivir no siempre nos va a enseñar a nosotros cómo vivir. Nos enseña a soportar, a aguantar, a seguir, pero no nos enseña verdaderamente cómo nosotros tenemos que vivir. Y entonces aquí Jacob llega a un momento de su vida donde él lucha toda una noche con Dios. Nosotros ya conocemos ese verso, ¿verdad? La historia, donde él lucha toda una noche con Dios y cuando termina la lucha, uno esperaría que Dios le dijera, ahora sí, te voy a bendecir, pero no. Antes de Dios bendecirlo, Dios le hace una pregunta, le hace una pregunta a él y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y cuando yo leí esto, pensé, pero Dios ya sabía cómo se llamaba. Y no era una pregunta de información para Dios. Ya aprendemos mucho en la Biblia cuando Dios pregunta, no es porque Él no sepa. La pregunta es para ubicar a la persona. Y yo he aprendido mucho de esta manera de Dios de enseñarnos, por eso a mí me gusta trabajar igual de la misma forma, planteándoles preguntas, porque son donde nosotros nos ubicamos. Y Dios viene y le pregunta a Él, que ¿cuál es tu nombre? Pero ya Dios sabía cómo se llamaba. No era una pregunta para poder informarse de Dios, era una pregunta para confrontar precisamente a Jacob. Era como si Dios le estuviera diciendo, dime cómo has vivido hasta ahora. Dime la identidad de la que has tomado todas tus decisiones. Dime cuál es la identidad, la que has agarrado para tomar decisiones en tu vida. Dime quién eres o dime quién crees tú que eres. Eso era lo que Dios le estaba preguntando a Jacob. Y a mí literalmente me cacheteó, ¿verdad? Cuando yo leía esto y me senté a analizarlo, y Jacob simplemente lo que le responde y le dice, Jacob. Es decir, él le dijo, esta es la versión con la que yo he vivido toda mi vida. Soy Jacob, el usurpador. Y qué tremendo, porque esto es una de las frases más hermosas que vemos nosotros en la Biblia, donde ya Dios viene y le dice a él, no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. ¿Y saben qué veía yo aquí? No veo solamente un cambio de nombre, veo a un Dios diciéndole, veo a un Dios diciéndome, veo a un Dios diciéndoles a ustedes, la mujer que necesita ser para llegar hasta aquí ya cumplió su propósito. Ya esa mujer ya cumplió su propósito. Ahora voy a formar la mujer que siempre soñé. Y aquí es donde Dios nos habla, ¿verdad? Y nos sacude la tierra y a mí me la movió
Y yo entendí que a veces seguimos nosotros defendiendo esa versión de nosotras que Dios ya terminó de usar. Es necesario que nosotros entendamos nuestros procesos, entendamos las etapas de personalidades que nosotros tuvimos que pasar. Les decía el ejemplo del inicio de la fotografía. Cuando tenían 15, de 20 años, piensen ustedes cuántas etapas han pasado ustedes, cuántos cambios de personalidad han tenido. Y es porque las circunstancias me han hecho estar cambiando de personalidad, de tomar decisiones, eso me han hecho ir a cambiar. Entonces, nosotros a veces seguimos defendiendo una versión que ya esa versión no, ya pasó. Decimos, nos aferramos a decir, es que yo soy muy desconfiada, es que yo soy explosiva, no, es que yo soy una persona muy fría, yo soy una mujer controladora, así soy yo. Siempre nos cerramos en eso, así soy yo. Y lo declaramos, que nos preguntan, ¿cómo es usted? Nosotros lo declaramos. Pero la pregunta es, ¿y si no? Si yo no soy esa, y si esa fue la mujer que simplemente aprendió a vivir en cierta temporada, pero ya no es la mujer que Dios quiere seguir formando. Dios no quiere seguir trabajando con esa mujer. Porque escuchen esto, no todo lo que hoy nosotros aprendimos a llamarle personalidad nació de nuestro diseño, nació de algunas cosas que nacieron precisamente de nuestro dolor, de las cosas que nos hicieron cambiar, que nos hicieron actuar diferente. Y quiero ya para ir finalizando hacerles una última pregunta. Y esta sí quiero que se la lleven ustedes para la casa, no que me la respondan, respóndanla ustedes durante la semana, respóndanla durante sus tiempos de oración con Dios. ¿Cuántas decisiones de tu vida las has tomado siendo una mujer que solo estaba sobreviviendo y no la mujer que Dios estaba formando? Que pensemos, ¿cuántas decisiones hemos tomado de la mujer que sobrevivía y no la mujer que Dios formó, la que Él quería formar? Porque hay algo que descubrí, nosotras solemos pedirle a Dios, le decimos, Señor, úsame, y Dios muchas veces Él viene y nos usa, Él lo hace, pero mientras Dios te usó, Él nos dice, yo te usaré, pero también te voy a transformar, porque Dios no separa el propósito del proceso. Tenemos un propósito, pero también tenemos un proceso y tenemos que pasar por él. Sabemos que cuando logramos entenderlo, el proceso es hermoso. Y Dios nunca llamó a Jacob precisamente por el nombre de Israel. O sea, le cambió el nombre, pero no vemos que después le diga a Israel, que le hable directamente ahí, hasta que Jacob estuvo listo para poder creerlo. Cuando ya él lo creyó, ya él creyó quién era su nueva identidad, Dios empieza a decirle a Israel. Pero mientras tanto, mientras él no creyera su propósito, Dios no utilizó el nombre. Y Dios no tiene prisa, pero tampoco se conforma. Él sabe que hay un proceso. Y eso, al menos a mí, me llena mucho de esperanza porque significa que Dios no se desespera conmigo. Él sabe exactamente en qué parte del camino estoy. Él sabe cuánto me falta, él sabe cuánto he luchado, pero también significa que no me va a dejar instalada donde estoy. Él me va a incomodar para que siga avanzando. Y esto cambió para mí mi forma de pensar, en mi forma de orar. Ya no decirle a Dios, cambia mis circunstancias, sino decirle, Señor, si hay una versión de mí que ya cumplió su propósito, ayúdame a ya soltarla. Porque si yo sigo reaccionando como una mujer que tuvo que defenderse, cuando ahora que yo soy hija de Dios, tengo que aprender a descansar. Quizás sigo sobreviviendo como alguien que tiene que demostrar su valor, cuando ya Cristo, Él vino y estableció cuál era mi valor. Tenemos que entenderlo. Y para mí sí ha sido fuerte entender esto, donde Dios no simplemente cambia el nombre de Jacob para cambiar cómo lo llamaban los demás, para cambiar cómo lo llamaban los demás, y él vino y lo cambió para cambiar la conversación que Jacob tenía consigo mismo. Y, y ya para cerrar, quiero dejarles una pregunta.
Si viniera una niña digamos, de 8 años, Dios te trae una niña de 8 años y la pone al frente de ustedes y les dice, y la niña les dice a ustedes, cuando yo sea grande, quiero ser como usted. Pues, ok. Veamos. Ok. Esa niña viene delante de ustedes, Dios la trae y la ponen al frente de ustedes y la niña te dice, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. La pregunta es, ¿qué versión de ustedes quisiera que Dios le entregara a esa niña? Eso que yo quisiera que esa niña tenga, esa es la versión en la que nosotros deberíamos estar ahorita, convertirnos en esa versión. Empezar a dejar todas esas etiquetas, todo aquello que me estaba controlando, todo aquello que me estaba haciendo reaccionar y empezar con el diseño que Dios me dio. Esa sería la semillita que Dios me regaló. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mike. Que el Señor te bendiga. Gracias por ese tema tan especial. Bueno,